Mi hermano vació la tarjeta de crédito que tenía en la mesa, lo gasté en ropa nueva y unas vacaciones, me reí, pero entonces entró papá gritando, ¿quién me robó mis $20.000? Mi hermano palideció y el caos se desató. Mi nombre es Bruno, tengo 25 años, y desde que tengo memoria, mi vida ha sido una constante lucha por salir adelante. No me malinterpreten, no vengo de una familia pobre, pero tampoco vivimos en la opulencia. Mis padres, Óscar y Maribel, siempre trabajaron duro para darnos lo necesario, y yo aprendí desde pequeño que nada en la vida llegaba gratis. Por eso, desde los 18 años empecé a trabajar, primero como repartidor, luego en una tienda de repuestos de carros, y después en una empresa de logística donde me ganaba un sueldo decente. Cada peso que ganaba lo cuidaba como si fuera el último, porque mi sueño era tener mi propio negocio algún día, algo que me permitiera independizarme y no depender de nadie. Mi hermano Fabián, en cambio, era todo lo opuesto a mí. Tenía 23 años, 2 menos que yo, pero parecía vivir en un universo paralelo donde las responsabilidades no existían. Desde adolescente, Fabián decidió que su propósito en la vida era disfrutar. Para él, eso significaba salir de fiesta cada fin de semana, tomar licor con sus amigos hasta el amanecer y aparecer en casa con resaca, como si fuera una medalla de honor. Siempre andaba con una novia distinta, una cada mes, como si coleccionara trofeos. Mis padres, por alguna razón que nunca entendí del todo, lo veían como una especie de campeón. Para ellos, Fabián era el alma de la fiesta, el carismático, el que tenía una vida sociable y exitosa. Yo, en cambio, era solo Bruno. El que trabajaba, el que ahorraba, el que no tenía tiempo para tonterías. No es que mis padres me odiaran, no. Me trataban bien, me querían, pero siempre había una preferencia evidente por Fabián. Cuando él llegaba a casa contando sus historias de fiestas y conquistas, mi papá Óscar se reía y le daba palmadas en la espalda, como si fuera un héroe. Mi mamá Maribel, por su parte, siempre le decía cosas como, «Ay, Fabián, qué divertido eres, no como otros que solo piensan en trabajar». Ese otros era yo, obviamente. Nunca lo decían con mala intención, pero dolía. Dolía que no valoraran mis esfuerzos, que no vieran que cada hora extra que hacía, cada peso que ahorraba, era para construir algo mejor para mí. Fabián y yo nunca nos llevamos bien. Nuestras metas eran polos opuestos. Él se burlaba de mí constantemente, diciendo que yo había nacido para trabajar mientras él había nacido para disfrutar. Yo solo le respondía que algún día la vida le iba a pasar factura, pero él se reía y me decía que yo era un amargado, un envidioso que no sabía vivir. Yo no le contestaba mucho, no valía la pena. Pero esas palabras se me quedaban grabadas, como un eco que no se iba. Las cosas entre Fabián y yo se pusieron más tensas cuando él empezó a pedirme dinero. Al principio, era algo ocasional, oye, Bruno, préstame $100 para salir con los chicos, te los devuelvo la próxima semana. Yo siempre le decía que no, que si quería salir de fiesta, que trabajara y se ganara su propio dinero. Él se enojaba, me miraba con desprecio y me decía, eres un tacaño, con todo lo que ganas y no compartes nada con tu propio hermano. Yo le respondía que no era tacaño, que simplemente nada en la vida es gratis, y que si quería algo, que se lo ganara como yo. Pero Fabián no es de los que aceptan un no y se quedan tranquilos. Un día, empecé a notar que el dinero que dejaba en mi mesita de noche empezaba a desaparecer. Al principio, eran cantidades pequeñas, $10 o $20. Tan poco que hasta dudaba de mí mismo, pensando que quizás lo había gastado y no lo recordaba. Pero luego las cantidades aumentaron, $100, $200. Ahí supe que algo andaba mal. Mi habitación no era un lugar donde entrara cualquiera, y la única persona que vivía en la casa además de mis padres y yo era Fabián. Una noche, lo enfrenté. Estaba en la sala, tirado en el sofá, viendo vídeos en su celular, como si no tuviera una sola preocupación en la vida. Me paré frente a él y le dije, sin rodeos, Fabián, ¿tú has estado cogiendo el dinero de mi mesita de noche? Él levantó la mirada, con esa sonrisa cínica que tanto odio, y me dijo, uy, qué acusador, hermanito. ¿Por qué piensas tan mal de mí? Pero su tono era demasiado confiado, demasiado burlón. Insistí, y al final, después de un intercambio de palabras subidas de tono, lo admitió. ¿Sabes qué? Sí, fui yo. ¿Y qué? Tú no me das nada cuando te pido, entonces me lo busco por mi cuenta.
Deberías compartir, Bruno, no seas envidioso. Tienes un montón de plata gracias a tu trabajito, y yo no tengo nada. Estaba furioso, pero no por el dinero, sino por su descaro. ¿Envidioso yo? ¿De qué? ¿De sus noches de borrachera y sus mañanas de resaca? Le dije que nada era gratis, que si quería dinero, que trabajara como hombre y no como ladrón. La discusión escaló, nos gritamos, y mis padres tuvieron que intervenir. No me apoyaron, claro. Mamá dijo que éramos hermanos, que no debíamos pelear por dinero, y papá solo negó con la cabeza, como si yo fuera el exagerado. Desde ese día, dejé de dejar dinero en mi mesita de noche. Todo lo que ganaba lo metía directamente a mi cuenta bancaria. No iba a darle a Fabián la oportunidad de seguir robándome. Pensé que con eso se acabaría el problema, pero estaba equivocado. Fabián siempre encontraba una forma de sorprenderme, y no precisamente para bien. Un día, mi papá entró a mi habitación con una expresión que no le había visto antes, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Me dijo que necesitaba un favor. Resulta que había visto un reloj en internet, uno de esos relojes elegantes que siempre había querido, pero no sabía cómo hacer compras online. Bruno, tú que sabes de estas cosas, ¿me haces el favor de comprármelo? Aquí está mi tarjeta, y aquí anoté la clave para que hagas la compra, me dijo, dejando la tarjeta de crédito y un papel con la clave en mi escritorio. Yo estaba a punto de salir para el trabajo, así que le dije que no había problema, pero que lo haría en la noche cuando regresara, porque ya iba tarde. Él asintió, me dio una palmada en el hombro y se fue. No le di mucha importancia al asunto, después de todo, era un favor sencillo. Comprar algo por internet no me tomaba más de 10 minutos. Dejé la tarjeta en mi escritorio, junto al papel con la clave, y me fui al trabajo. Ese día en la empresa fue agotador. Tuve que lidiar con un cliente difícil, un cargamento que llegó tarde y un jefe que no estaba de buen humor. Cuando por fin llegué a casa, solo quería descansar, pero recordé el favor de papá. Entré a mi habitación, me senté frente al computador y busqué la página web donde estaba el reloj. Todo iba normal hasta que llegó el momento de pagar. Ingresé los datos de la tarjeta, hice clic en pagar, y, rechazado. Fondos insuficientes, decía el mensaje en la pantalla. Fruncí el ceño, pensando que era un error de la página. Volví a intentarlo, pero el mensaje fue el mismo, fondos insuficientes. Eso no tenía sentido. Mi papá no era de los que gastaban a lo loco, y esa tarjeta era la que usaba para cosas importantes. Algo andaba mal. Justo en ese momento, la puerta de mi habitación se abrió, y ahí estaba Fabián, pavoneándose como si fuera modelo de pasarela. Llevaba una camisa de marca, unos jeans que se veían carísimos y unos zapatos que brillaban como si fueran nuevos. «¿Te gusta mi nueva ropa, hermanito?», me dijo con una sonrisa que me dio ganas de borrársela de un puñetazo. Mi instinto me dijo que algo estaba muy mal. Fabián no trabajaba, no tenía un solo peso ahorrado, entonces, ¿de dónde había sacado dinero para comprar ropa de marca? Con el corazón latiéndome fuerte, le pregunté, «Fabián, ¿de dónde sacaste el dinero para esa ropa?». Él se rió, como si acabara de contarme el mejor chiste del mundo. «En la tarde entré a tu habitación a buscar algo, y me encontré una tarjeta en tu escritorio, con la clave escrita en un papel. Así que, lo siento, hermanito, tu dinero me lo gasté en ropa de lujo y en unas vacaciones para mañana mismo. Me voy a la playa». Por un segundo, me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero entonces, algo dentro de mí hizo clic, y en lugar de enojarme, me eché a reír. No una risa normal, sino una carcajada fuerte, de esas que vienen del fondo del alma. Fabián me miró confundido, como si yo estuviera loco. «¿De qué te ríes, perdedor?», me preguntó, pero antes de que pudiera responder, la puerta de mi habitación se abrió de un empujón. El portazo que dio mi papá al entrar a mi habitación hizo que el suelo temblara. Óscar, con el rostro encendido de rabia, los puños apretados y los ojos como brasas, gritó con una furia que nunca le había oído: «¿Quién me robó mis $20.000 de mi tarjeta?». El eco de su voz retumbó en las paredes, y Fabián, que segundos antes estaba presumiendo su ropa nueva con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba, se quedó petrificado. Su cara pasó de la burla al pánico en un instante, como si alguien le hubiera drenado la sangre. La risa que no podía contener se me escapó aún más fuerte,
y mientras Fabián me miraba con confusión, le conté a mi papá exactamente lo que acababa de pasar. Fabián usó la tarjeta que dejaste en mi escritorio, papá. Se gastó todo en ropa de marca y unas vacaciones para mañana, dije, todavía riendo, aunque por dentro hervía de indignación. Mi papá se giró hacia Fabián, y juro que nunca había visto a mi hermano tan pequeño. Era como si el mundo entero se le hubiera venido encima. Intentó defenderse, con la voz temblorosa y los ojos buscando cualquier salida. Papá, yo, no sabía que era tu tarjeta. Pensé que era de Bruno. Solo quería... Pero mi papá no lo dejó terminar. Un ladrón. Eso eres tú, Fabián. Un ladrón que le roba a su propia familia, rugió, dando un paso hacia él. Fabián retrocedió, casi tropezando con una silla. Intentó hablar de nuevo, diciendo algo sobre cómo no fue su intención y que solo quería darse un gusto, pero mi papá levantó la mano, cortándolo en seco. No quiero excusas. Vas a devolver cada peso de esos $20.000, aunque te cueste la vida. ¿Me entendiste? La discusión no terminó ahí. Mi mamá, Maribel, que hasta ese momento estaba en la cocina, entró corriendo al escuchar los gritos. Cuando mi papá le explicó lo que había pasado, su rostro cambió. Siempre había mirado a Fabián con orgullo, como si fuera un trofeo viviente, pero ahora había decepción en sus ojos. ¿Cómo pudiste, Fabián?, murmuró, con una voz que mezclaba incredulidad y tristeza. Fabián intentó apelar a ella, diciendo que no quería hacerle daño a nadie, que solo fue un error, pero mi papá no estaba dispuesto a escuchar más. Error o no, vas a pagar por esto, sentenció. Lo que vino después fue una lección que Fabián jamás olvidará. Mi papá no perdió tiempo en ponerlo en su lugar. Al día siguiente, lo llevó a una fábrica en las afueras de la ciudad, un lugar donde el aire olía a aceite y metal, y donde los trabajadores pasaban 12 horas al día en turnos agotadores por un sueldo que apenas alcanzaba para lo básico. Fabián, que siempre se había jactado de ser demasiado bueno para trabajos así, no tuvo opción. Mi papá lo obligó a firmar un contrato y le dejó claro que cada peso que ganara iría directo a pagar la deuda de los $20.000 que había sacado de la tarjeta. Y no creas que vas a salir de esta fácil, le dijo mi papá. Si no pagas, no vuelves a poner un pie en esta casa. Fabián intentó salvarse como pudo. Fue a las tiendas donde compró la ropa, rogando por un reembolso, pero las políticas eran claras, nada de devoluciones en artículos en oferta o usados. Desesperado, terminó vendiendo las camisas, los jeans y los zapatos en un mercado de segunda mano, pero solo recuperó una fracción miserable de lo que había gastado. Las vacaciones que había reservado para disfrutar en la playa también fueron un desastre, la agencia no aceptó cancelaciones, y el dinero ya estaba perdido. Cada día, Fabián llegaba a casa con la ropa sucia, los hombros caídos y la cara de alguien que había aprendido una lección a golpes. Las fiestas, las salidas con sus amigos, las novias que cambiaba como si fueran ropa, todo eso se acabó. El Fabián que se creía intocable ahora era solo un tipo atrapado en un trabajo que odiaba, pagando una deuda que él mismo se había buscado. Para mí, ese momento fue como respirar por primera vez en años. Durante toda mi vida, Fabián me había tratado como si yo fuera menos, burlándose de mi trabajo, de mis ahorros, de mi forma de vivir. Me había robado dinero, me había llamado envidioso, había vivido como si las reglas no fueran para él. Pero ahora, la vida le estaba cobrando la factura que yo siempre le advertí que llegaría. Mis padres, que siempre lo habían puesto en un pedestal, por fin vieron quién era realmente su campeón. Mi mamá ya no lo miraba con esa chispa de orgullo, ahora había un silencio pesado cuando hablaba de él. Mi papá, que antes se reía de sus historias de fiestas, ahora solo negaba con la cabeza y murmuraba que Fabián tenía que madurar de una vez por todas. Yo, por mi parte, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, libertad. Libertad de sus burlas, de sus robos, de esa sombra que siempre me había perseguido. Por primera vez, no era yo el que tenía que justificar su existencia. No era yo el que tenía que demostrar nada. Fabián, el intocable, el que siempre se salía con la suya, había caído, y yo estaba ahí para verlo. No voy a mentir, sentí satisfacción. Una satisfacción profunda, de esas que te llenan el pecho y te hacen sonreír sin querer. Porque, al final, la justicia siempre llega, aunque a veces tarde un poco. Las semanas siguientes al incidente de la tarjeta fueron un torbellino en la casa.
La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mi papá, Óscar, no soltaba el tema. Cada vez que Fabián entraba por la puerta, sucio y agotado después de un turno en la fábrica, mi papá lo miraba con una mezcla de decepción y rabia. Espero que estés aprendiendo algo, porque esto no es un juego, le decía, mientras Fabián apenas murmuraba un sí, papá, y se iba a su cuarto. Mi mamá, Maribel, intentaba suavizar las cosas al principio, diciendo cosas como es joven, va a aprender, pero incluso ella empezó a cansarse de las excusas de Fabián. Yo, por mi parte, me mantenía al margen, trabajando como siempre, pero con una sensación nueva en el pecho, alivio. Por primera vez, no era yo el que estaba bajo la lupa. Fabián, sin embargo, no estaba hecho para la vida de la fábrica. Él, que siempre se había jactado de ser demasiado bueno para trabajos duros, no podía con la rutina. Los turnos de 12 horas, el calor sofocante del lugar, el capataz que no toleraba errores, todo eso era demasiado para él. Al principio, se esforzó, o al menos fingió hacerlo. Llegaba a casa exhausto, con la ropa oliendo a sudor y aceite, y se encerraba en su cuarto sin decir mucho. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su verdadera naturaleza saliera a flote. A las 2 semanas, empezó a llegar tarde al trabajo. Primero fueron 5 minutos, luego 10, luego media hora. El capataz le dio advertencias, pero Fabián, fiel a su estilo, las ignoró. No es para tanto, le oí decir una vez por teléfono a uno de sus amigos, como si el trabajo fuera un inconveniente menor. También escuché rumores de que en la fábrica no estaba rindiendo, se quejaba todo el tiempo, hacía las cosas a medias y se la pasaba mirando el celular cuando creía que nadie lo veía. Los compañeros de trabajo, que al principio intentaron ayudarlo, pronto se cansaron de su actitud. El despido llegó exactamente 2 meses después de que empezó. Una mañana, Fabián llegó a casa más temprano de lo normal, con la cabeza gacha y una carta en la mano. No dijo nada, pero no hacía falta. Mi papá, que estaba en la sala viendo televisión, lo miró y supo al instante que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, con un tono que ya anticipaba la respuesta. Fabián, con la voz baja, murmuró, me echaron. Dijeron que llegaba tarde y que no hacía bien el trabajo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mamá, que estaba en la cocina, dejó de lavar los platos y se asomó, con una expresión que mezclaba incredulidad y cansancio. Mi papá se puso de pie, lento, como si estuviera conteniendo una tormenta. Te echaron, repitió, como si no pudiera creerlo. No solo robas mi dinero, sino que ahora ni siquiera puedes mantener un trabajo miserable. ¿Qué clase de hombre eres, Fabián? Fabián intentó defenderse, diciendo que el trabajo era demasiado duro y que no lo trataban bien, pero mi papá no quiso escuchar. Basta de excusas, gritó. Eres un fracasado, Fabián. Un fracasado que no sirve para nada fuera de mi casa. Esas palabras cayeron como un martillo. Fabián se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Mi mamá intentó intervenir, diciendo algo sobre darle otra oportunidad, pero mi papá la cortó. No, Maribel. Ya le di suficientes oportunidades. Robó mi dinero, se burló de nosotros, y ahora no puede ni mantener un empleo. No quiero un ladrón y un vago en mi casa. Luego se giró hacia Fabián, y con una voz fría que nunca le había oído, añadió, te vas hoy mismo. Y agradece que no te voy a demandar, porque eres mi hijo. Pero no quiero verte más aquí. Estás fuera de esta familia. Fabián no dijo nada. Por primera vez, no había burlas, no había excusas, no había sonrisas cínicas. Solo silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró frente a nosotros. Fue a su cuarto, recogió algunas cosas en una mochila vieja, y sin mirar a nadie, salió por la puerta. Lo último que vi fue su espalda mientras cruzaba el umbral, derrotado, con los hombros hundidos y la cabeza baja. No sé a dónde fue, y en ese momento, honestamente, no me importó. Mi papá nunca recuperó los $20.000 completos. Fabián apenas había pagado una pequeña parte con lo que ganó en la fábrica y lo que sacó de vender la ropa. Pero, como dijo mi papá, no iba a demandarlo. Es mi hijo, aunque me duela, me dijo una noche, mientras tomábamos café en la cocina. Pero no puedo dejar que alguien así viva bajo mi techo. Mi mamá,
que siempre había sido la más blanda con Fabián, estaba callada. Ya no lo defendía. Ya no hablaba de él como subcampeón. La casa, que antes estaba llena de sus risas y sus historias de fiestas, ahora estaba en silencio. Pero no era un silencio pesado, era un silencio liberador. No sé qué fue de Fabián después de ese día. Algunos vecinos dicen que lo vieron trabajando como ayudante en un mercado, otros que se fue a otra ciudad. No me interesa mucho, la verdad. Lo que sí sé es que, en esta casa, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Mis padres empezaron a mirarme con otros ojos, como si por fin entendieran el valor de lo que yo había estado haciendo todos estos años. Mi papá incluso me dijo una vez, con una media sonrisa, tú sí eres hombre, Bruno. Nunca me fallaste. Esas palabras, tan simples, valieron más que cualquier cosa. Para mí, ese fue el momento en que todo cambió. Durante años, había vivido bajo la sombra de Fabián, sus burlas, sus robos, su actitud de superioridad. Había soportado que mis padres lo vieran como el hijo perfecto mientras yo era solo el que trabaja. Pero ahora, todo eso se acabó. Fabián se había destruido a sí mismo, y yo, por fin, era libre. Libre de sus palabras, de su presencia, de la necesidad de demostrar que yo valía más. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin que alguien me pisara los talones. Suscríbete para más historias diarias.